Para poder apoyarnos, suscríbete a nuestro canal, y es completamente gratis. Debajo de la tribuna, un lugar de sombras, de rincones escondidos, un lugar donde el júbilo del estadio llega amortiguado, como un trueno lejano. Aquí, bajo el peso pétreo de la tribuna del campo de deportes, encontramos nuestro momento silencioso. Un momento que fue más que un simple beso, más que un fugaz roce. Era un eco de una historia que con demasiada frecuencia permanecía oculta en la oscuridad. Una historia que nosotros mismos apenas comenzábamos a comprender. Olía a tierra húmeda, al olor polvoriento del hormigón y la hierba vieja. La luz del sol penetraba escasamente por las rendijas entre los escalones de las gradas, pintando fugaces rayas en el suelo. Aquí, en este discreto rincón, nos sentíamos invisibles, protegidos de las miradas del mundo. Recuerdo su mano, cálida y firme, descansaba en la mía, un toque que decía más que 1000 palabras. Era verano, el aire vibraba por el calor, pero bajo la tribuna hacía fresco, casi un poco húmedo. Los ruidos del entrenamiento llegaban amortiguados hasta nosotros, el golpe de la pelota, los gritos de los entrenadores, el rítmico golpeteo de las zapatillas de correr. Una cacofonía de la normalidad que contrastaba fuertemente con lo que estábamos viviendo aquí. Historia gay, un término que faltó durante mucho tiempo, no porque no existieran, sino porque fueron sistemáticamente reprimidas, silenciadas y distorsionadas. Historias de hombres que amaban a hombres, de mujeres que deseaban a mujeres. Historias que se empolvaron en archivos, ocultas entre las líneas de documentos oficiales o transmitidas en los susurros de la noche. Pensemos en los albores del siglo XX, en la época anterior a la Primera Guerra Mundial. En Berlín, esta vibrante metrópolis de la modernidad, floreció una subcultura de hombres y mujeres homosexuales. Se fundaron revistas como Der Eigene, la primera revista homosexual del mundo. Magnus Hirschfeld, médico e investigador sexual, abogó incansablemente por la despenalización de la homosexualidad. Su Instituto de Ciencias Sexuales se convirtió en un faro de esperanza para muchos, un lugar donde podían informarse e intercambiar ideas. Pero esta breve época dorada llegó a un abrupto final. Con el ascenso del nacionalsocialismo, comenzó una época de persecución y terror. El párrafo 175 del Código Penal, que penalizaba los actos sexuales entre hombres, se endureció. Los hombres homosexuales fueron internados en campos de concentración, marcados con el triángulo rosa y a menudo torturados hasta la muerte. Se estima que decenas de miles fueron víctimas de esta cruel persecución. Las mujeres que vivían como lesbianas no fueron perseguidas sistemáticamente como los hombres, pero también sufrieron el ostracismo social y el miedo constante a ser descubiertas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el párrafo 175 siguió vigente en la República Federal de Alemania, aunque de forma ligeramente atenuada. No fue hasta 1969 que el acto sexual entre hombres mayores de 21 años dejó de ser punible, y en 1973 también para hombres a partir de los 18 años. En la República Democrática Alemana, la homosexualidad ya se había legalizado en 1968. La eliminación completa del párrafo 175 no se produjo hasta 1994. La historia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que ocultar su sexualidad, que llevaron una doble vida para no ser condenadas al ostracismo, juzgadas o incluso perseguidas. Pensemos en artistas como Oscar Wilde, que fue condenado por indecencia grave y como consecuencia cayó en desgracia y murió. O en Alan Turing, el genial matemático que desempeñó un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial en el descifrado de la máquina Enigma alemana. Él también fue procesado penalmente por su homosexualidad y murió poco después, presumiblemente por suicidio. Estas historias son dolorosas, son aterradoras, pero también son importantes. Nos recuerdan lo frágiles que son la libertad y la aceptación. Nos instan a estar vigilantes y a oponernos a toda forma de discriminación y odio. Y sin embargo, siempre ha habido momentos de resistencia, solidaridad y esperanza. En los años 60 y 70 surgió en Estados Unidos y en Europa el movimiento moderno de lesbianas y homosexuales. El levantamiento de Stonewall en el año 1969 en Nueva York se considera un punto de inflexión en la lucha por los derechos de los homosexuales. Los activistas organizaron manifestaciones, fundaron organizaciones y exigieron la igualdad de derechos. En Alemania,
Organizaciones como la Homosexuelle Aktion West Berlin desempeñaron un papel importante en la concientización y el trabajo político. Lucharon contra la discriminación de los homosexuales en todos los ámbitos de la vida y contribuyeron a que la aceptación social mejorara lenta pero constantemente. Debajo de la tribuna. El sol seguía su curso, las sombras cambiaban de forma. Soltamos nuestras manos, pero el calor de su tacto permaneció. Sabíamos que éramos parte de una historia más grande, una historia llena de dolor y sufrimiento, pero también llena de valentía y esperanza. Una historia que aún está lejos de terminar. Dejamos nuestro lugar silencioso debajo de la tribuna y volvimos a la luz. El ruido del entrenamiento ahora era más fuerte, los gritos de los entrenadores más agudos. Pero ya no éramos los mismos. Habíamos descubierto algo, comprendido algo importante. Éramos parte de una comunidad que se apoya mutuamente, que lucha por sus derechos y que nunca se deja vencer. Y cada vez que ahora estoy debajo de una tribuna, en un estadio, en un concierto o donde sea, pienso en ese momento, en el momento silencioso, en la historia oculta, en la calidez de su mano. Y sé que todavía tenemos un largo camino por delante, pero que lo recorreremos juntos. Por un futuro en el que el amor ya no tenga que tener miedo de mostrarse. Por un futuro en el que cada persona pueda ser como es, sin miedo a la persecución o la discriminación. Porque debajo de la